Oggi siamo qui a parlare di Segui il tuo istinto, un producto absolutamente naturale composto di... Segui il tuo instinto es un producto completamente natural, compuesto de cal, piedras y polvo de mármol, exactamente igual que Spátula Stucchi, y ofrece una transpirabilidad excelente. Al tratarse de un producto con un grosor importante, puede tener un efecto liso o trabajado. Lavorato, quindi a rilievo. Oggi andremo a fare... Ahora veremos el efecto llamado pietra spacata. Se empieza siempre con la capa de primus naturale. Sempre del primus naturale. A parete asciutta... Cuando se ha secado, aplicamos instinto, que como veis es espeso, y lo aplicamos con la espátula. Spatola molto bene. El color utilizado se ha escogido de nuestro catálogo, en este caso el color NB. In questo caso l'NB. El producto es blando, se nivela bien y los consumos van de 1,5 kg a 2 kilos por metro cuadrado. Con esta cantidad se cubren los defectos de la pared. A quantità, appunto, andiamo a coprire i piccoli difetti del muro. Cuando se ha acabado la pared, se utiliza este tampón para crear el dibujo. E adesso Daniele vi fa vedere come si fa. È importante lavorare con il tampone obliquo per fare un segno netto. Es importante trabajar con el tampón oblicuo, intentando imitar la veta de una piedra partida. Quella che è la vena di una pietra naturale spaccata. Con questa parete adesso sta asciugando, cominciamo a vedere dei chiaroscuri, vuol dire che il prodotto ha tirato. È il momento di compattare. La pared se está secando y cuando se ven claroscuros es el momento de compactar. Es necesario alisar donde se encuentra el dibujo y apretar más fuerte donde es liso para obtener el efecto. Di una pietra naturale spaccata. El dibujo está completado y cuando se seque un poco más, en pocos minutos, pasaremos a otro abrillantado para obtener un efecto liso perfecto. Per avere proprio l'effetto bello liscio in queste aree. Bene, allora la parete adesso è asciutta. Ahora os enseño cuáles son los acabados posibles. El más sencillo es con la cera del vecchio. La cera del vecchio. Perché? Perché essendo questo prodotto costruito sempre con prodotti naturali, la sua finitura ideale è la cera del vecchio, che appunto è fatta di saponi. Al tratarse de un producto natural, el acabado ideal es la cera del vecchio, que está compuesta por jabones y cera que garantizan su limpieza y protección. Il valore naturale. Cominciamo da questo... Sobre este metro de pared os enseñamos la aplicación de la cera.
A questo punto la cera è asciutta, se diamo un altro passaggio di cera avremo... Cuando la primera mano de cera se ha secado, se recomienda aplicar una segunda capa. E poi lucidata. Altra finitura posible. Otro acabado posible es con joya, oro o white paint. En este caso mantenemos el mismo color de la pared utilizando joya NB. Veniamo in tinta con la parete sotto. Perfecto, la prima mano è asciutta. También en este caso recomendamos aplicar una segunda mano cuando la primera se ha secado. Allora, qui il prodotto è finito. La pared está acabada, con este efecto metálico y con estas vetas. Morbida e molto piacevole. Bene, abbiamo completato, abbiamo dato tutte le indicazioni possibili per fare un buon lavoro, naturalmente è fatto a step, quindi... En este vídeo hemos intentado daros todas las informaciones técnicas posibles. Ahora os toca a vosotros divertiros y seguir vuestro instinto. Divertitevi e seguite il vostro istinto.